Bien, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Eloísa Constante. A nombre del Centro Mexicano de Programación Neurolingüística les doy la bienvenida a este primer taller del 2019, primera conferencia básicamente, titulada PNL para el liderazgo empresarial. Bueno, nuestro compañero de aquí del centro, quien impartirá esta conferencia, es Armando Carmona González. Y bueno, hablar de la experiencia de Armando resumida en seis líneas, pues es injusto, ¿verdad? Pero bueno, por temas de tiempo la vamos a resumir en 6 líneas. Armando estudió licenciatura en Administración y cuenta con una especialidad en Administración de Personal por parte de la UNAM. Tiene una amplia experiencia trabajando como consultor para empresas de autotransportes, Cervecería Moctezuma, Sigma Alimentos, ISSSTE, consultoría en logística, y bueno, ha desarrollado diversos proyectos de capacitación y desarrollo en temas de logística. También es profesor de la Universidad del Valle de México y también en la Universidad Autónoma del Estado de México y Universidad Autónoma Metropolitana. El tema que nos viene a compartir el día de hoy es cómo las herramientas de PNL apoyan para el liderazgo empresarial, pero sobre todo para la gestión de habilidades en los equipos de trabajo. Entonces los dejo en muy buenas manos con Armando. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, noches, bienvenidos a todos. Agradezco su asistencia y también a las personas que nos están viendo. Me comentaba Laura que hay personas de Ciudad Juárez, no sé dónde más, pero bueno, bienvenidos también. Bien, el día de hoy vamos a hablar de el liderazgo, cómo el liderazgo dentro de cualquier tipo de institución, de organización, sea la que sea, tiene un impacto en el logro o al contrario, en la limitación de objetivos y metas. Vamos a empezar. Sí. La programación neurolingüística, ¿qué papel juega en el liderazgo? ¿Qué impacto tiene? El liderazgo como tal es un concepto que ha sido muchísimas veces mencionado. Desde que uno está en la escuela, nos enseñan lo que es el liderazgo, ¿verdad? Y se imparte incluso en muchas carreras como una materia. En algunos casos, como lo fue en mi carrera, en el momento en que yo estudié, liderazgo era un tema. Hoy en día, en varias universidades se imparten no solamente como una materia, sino también se imparten cursos, diplomados, talleres, en fin, y bueno, hasta conferencias, ¿verdad? Entonces, vamos viendo cómo la programación neurolingüística interviene en el liderazgo. Vamos a dejar esto simplemente como entrada reflexiva. Lo vamos a dejar ahí en cada uno de ustedes y conforme vayamos avanzando, ¿verdad? Iremos viendo el impacto del liderazgo. ¿Usas tu autoridad para humillar, para gritar, para imponer cuando tienes que dar alguna instrucción o alguna orden? ¿Sí? ¿Delegas actividades, tareas a los que te son leales o delegas a las personas que realmente son eficientes? ¿Te guías por tu propio criterio cuando tengas que tomar decisiones o estás pensando en el qué dirán, qué pasará? ¿Sí? Si hago esto, ¿qué van a decir los demás? ¿Sí? Y finalmente, en situaciones de confrontamientos, de conflictos, ¿qué es lo que tú analizas? Analizas las dos partes, ya que en todo problema, en todo conflicto, hay por lo menos dos partes. ¿Sí? O te dejas guiar simplemente por tu feeling, ¿eh? O estás realmente considerando las dos partes. Y si pensamos un momento, veremos quizá en alguna de estas interrogantes nos veamos reflejados. ¿Eh?
Y vamos a ver también, para tratar de homologar criterios, ¿sí? Vamos a partir, puesto que seguramente ustedes han escuchado múltiples veces lo que es el liderazgo. ¿Sí? Un concepto que en lo personal y de acuerdo a lo que vamos a ver aquí con programación neurolingüística y liderazgo, y que más se acerca, es un concepto que manejó una gran mujer que fue ministro en el mundo musulmán, en Pakistán, 2 veces ministro, y bueno, ella decía que el liderazgo es hacer lo correcto por educar e inspirar, teniendo empatía con el ánimo, las necesidades, deseos y aspiraciones de la humanidad. Obvio, ¿verdad? Ella lo veía a nivel macro al estar hablando de las necesidades y deseos de la humanidad. Aquí, en una organización, estaríamos hablando de los deseos, ¿verdad?, de la organización, de las aspiraciones, ¿verdad?, de un grupo de accionistas, de una dirección general o de una presidencia. ¿Cuáles son los deseos, los objetivos, las metas que se persiguen? Si ponemos un poquito de atención, estaremos viendo aquí en conceptos como educar e inspirar, conceptos como empatía, conceptos como las necesidades ¿de quién? Pues de los demás. Aquí hablaríamos de las necesidades de nuestros colaboradores. Y para seguir con este criterio de homologación, ¿sí?, vamos a ver primero, nos decía uno de los maestros que hemos tenido aquí en el centro, que es Robert Dills, nos decía Robert Dills en un taller de liderazgo de clase mundial que nos dio, decía que en los países de América Latina se rinde culto más a la persona, ¿sí?, que al liderazgo en sí. Y es bien cierto, ¿verdad? Tendemos en las organizaciones a rendir más tributo al jefe, al director. Y a veces decimos, pues sí, porque si no hago lo que me dice, pues hasta aquí llegué, ¿verdad? Entonces, decía Robert Dills, desafortunadamente en Latinoamérica esto es lo que prevalece. Pero vamos entendiendo también entonces qué es ser un líder, cuáles son algunas de las características que se observan en los líderes y cuáles en las que no lo son, en las que ya algunos de ustedes seguramente son jefes, son líderes, ¿verdad? Y tienen un equipo, un grupo de trabajo que ya está ahí. Te cambias de trabajo y no es tú no vas a elegir, ahora a este sí lo quiero, a este no, a este sí, a este tampoco, ¿verdad? Ya está el equipo de trabajo. Entonces, ¿quiénes son los líderes? Los líderes son aquellos que se centran en las personas, son innovadores, desarrollan, inspiran, son personas que son originales. Al contrario, los que son los jefes, ¿qué es lo que hacen? Se centran en los sistemas, en los procesos, en las políticas, en las normas. También son los que administran, ¿sí?, y son los que sostienen, son los que dependen del control. Y aquí depender del control es del control que ellos ejercen en los demás, como personas y también muy apegados a las normas, a los procesos, a las políticas. Y son aquellos que imitan, no son naturales. ¿A quién imitan? Pues también imitan a alguien de más arriba, ¿no? En México es muy común, si ustedes los invito a que reflexionen por unos segundos, cómo son sus jefes y también quiénes son los que imitan a esos jefes. Y luego
Hoy, si habláramos un poquito de cómo está el actual gobierno, de repente empezamos a ver que ya más de 3 empiezan a hablar como el líder que tenemos en México. Es una imitación, buena o mala, pero se imita, ¿verdad? Y esto es algo que es muy común en los gestores. Y bien, cuando hablamos de liderazgo, lo más importante es saber que debe haber una dirección. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos vamos a mover? ¿Sí? Tiene que haber una guía, una ruta, un camino. Y para poder llegar a ese objetivo, a esa ruta, a esa meta, se necesita energía. Un líder sin energía, pues va a terminar siendo seguramente un jefe. Así de sencillo. ¿Qué se necesita? Necesitamos la dirección y la energía para expresar una visión y también cómo llevarla a cabo con los demás, cómo motivar a los demás, cómo incentivar. Entonces, si nosotros pensamos en estos dos aspectos, podemos decir que el liderazgo, ¿verdad?, también es ir en primer lugar, el que va adelante. Es de lo más común, ¿no? Y podemos escucharlo. En fútbol, ¿quién es el líder? En el box, ¿quién es el líder de las 70 libras? Y etcétera. ¿Sí? Y vamos aclarando, pues, entonces, sobre la misión y la visión. Porque es muy importante que un líder tenga visión. ¿Cuántos de aquí, de los presentes, tienen personal a su cargo? ¿O han tenido? ¿Sí? Es muy común que en empresas lleguemos a un puesto y ni siquiera nos comparten la visión. En empresas grandes tipo Bimbo, tipo Coca, Nestlé, ¿sí?, empresas del grupo Alfa, etcétera, de este nivel, sí podemos ver incluso cuadros enormes, muy bonitos de misión, visión, valores, y están casi siempre a la entrada, en las áreas de recepción. ¿Sí? Pero, ¿cuántos realmente están casados, empezando por el director general, con esta visión, misión y valores? Yo acabo recién de dar un taller, ¿sí?, en una institución, ¿verdad?, donde pocos sabían cuál era la visión y la misión. Muy pocos, quizás uno. Había unas 15 personas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver dentro de lo que es el liderazgo? Pues lo primero que hay que ver, si queremos marcar dirección, si queremos marcar rumbo y saber cómo motivar a las personas hacia, ¿verdad?, pues lo primero que tenemos que hacer es tener una visión. ¿Cuál es esa visión? Pues es aquello que tiene que ver con un futuro, ¿eh? Y es un futuro a largo plazo. La visión no es aquello que nos mantiene para el siguiente año, esas son metas, ¿verdad? La visión es cómo te quieres tú comprometer a largo plazo, ¿sí?, en un futuro. Y la misión, que de acuerdo a ese compromiso que tú adquieres, cuáles son las capacidades y las tareas que vas a llevar a cabo. ¿Sí? Ahora bien, dentro de esta homologación vamos a dejar en claro qué es la visión. La visión, ¿verdad?, tiene que ver con compartir los valores, ¿eh?, con los demás, con tus colaboradores. Tiene que ver con atraer a los demás hacia esa visión, lo que decimos. No solamente le pongas la playera, ponle el uniforme completo y la cachucha. Compromételos. Y también, ¿verdad?, la visión tiene que ver
con un entorno, un contexto donde los demás quieran hacer las cosas, ¿verdad?, tanto como tú deseas. Y entonces estás en condiciones, ¿verdad?, de tener más claro lo que es una visión. Para llevar a cabo esta visión se necesitan habilidades, ¿sí?, habilidades especiales y el saber hacer, el know-how. Y aquí ustedes seguramente pues conocen mucho de procesos, ¿verdad?, conocen mucho de sistemas, ¿no?, de cuáles son los procesos que se llevan a cabo, tal vez de manera detallada en un sistema de producción, ¿no? Esos son los conceptos a los que nos referimos con el know-how. Y después, la integración de conocimientos, las experiencias que tú ya tienes, ¿verdad?, a través de tu desempeño laboral en tal vez 1, 2, 3 más empresas. Esos son los conocimientos, pero la parte importante son las habilidades conductuales, que vamos a ver más adelante. Y las cualidades personales. ¿Cuáles son las cualidades personales tuyas que te permitan ser un líder de primer nivel? Un líder auténtico, natural. Y si tú tienes todo esto, ¿verdad?, vas a estar en condiciones de que puedes dirigir a una organización sin grandes problemas a conseguir sus metas, a conseguir sus objetivos. Todo emprendimiento, absolutamente todo emprendimiento de las personas, hablando de un proyecto, hablando, ¿no?, de una estrategia, de un plan, contempla 2 áreas de compromiso. Una que es el aspecto interno y otra el aspecto interno. Y William, no recuerdo el apellido, se los debo, nos decía que hay un proceso en el cual es un juego interno en el cual caemos, ¿sí? El juego interno, ¿verdad?, se refiere al estado mental, el estado emocional que como líderes jugamos. ¿Cómo nos desenvolvemos internamente? ¿Qué tengo yo aquí adentro para poder influir, para poder lograr los objetivos, ¿sí? Y en cuanto a este aspecto, es también qué tan cerca estoy de trabajar de manera armoniosa, de manera equilibrada. Si yo me puedo definir como un líder transformacional, por mencionar algo, ¿verdad?, pero resulta que le grito a las personas para imponerme, les hablo de mala manera, no estoy logrando un equilibrio, no soy congruente, ¿sí? ¿Cuáles son las actitudes que yo manejo? ¿Cómo es que yo internamente puedo desenvolverme? Si tengo confianza en mí, seguramente podré contagiar a los demás. Pero si soy de aquellos que tomo una decisión y 15 minutos salgo y digo, no, siempre no, mejor esto, y a mediodía mejor otra cosa, pues a lo mejor eso hasta les va a traer recuerdos de algún jefe, ¿verdad?, de cómo se cambian las ideas. Entonces, eso es inseguridad, ¿no? ¿Cómo internamente enfrentas los errores? ¿Cómo enfrentas las presiones? ¿Verdad? Porque todos las enfrentamos de manera diferente. ¿Quién de aquí enfrenta presiones a diario en su trabajo? Todos, de una manera u otra, ¿verdad? Y te acordaste de algunas, ¿verdad? Las de hoy, justamente. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para enfrentarlo? ¿Cómo le haces para convivir, soportar o tolerar o evitar el estrés del trajín diario, ¿no? Internamente, ¿qué es lo que haces? Y también esta presión, ¿cómo la vas a estar enfrentando?
Todo esto es la parte interna, que vamos a ir viendo más adelante. Externamente, hay objetivos a los cuales tenemos que llegar. Todos aquí, ¿verdad? Todos ustedes tienen objetivos que tienen que cumplir. Corto, mediano, largo plazo. Y para hacer esto, ¿verdad? ¿Cómo le haces? ¿No? ¿Cómo superas los obstáculos? Si estás tal vez en mercadotecnia o en ventas, ¿cómo le haces para atender los mercados? Si hay inestabilidad. ¿Cómo le haces si estás en producción y resulta que se te tronó una máquina ahorita? O que quizás estás en una planta de producción allá en un pueblo, pero el pueblo tiene en esta semana, es la fiesta del patrón y mucha gente va a faltar. ¿Cómo enfrentas esos obstáculos? Porque tienes un cliente interno y externo. ¿Cómo enfrentas todo esto? Entonces, hablamos de que el juego interno, ¿verdad? Lo que nos va a permitir hacer es que enfrentes internamente los obstáculos del exterior. ¿Cuáles son las cualidades personales que tú tienes, ¿sí? Para superar esos obstáculos? El juego externo podríamos decir que son las herramientas y los procesos que tienes para llegar a los objetivos. Es tu equipo de trabajo, las políticas, los objetivos que te ponen, ¿verdad? Las metas a las que tienes que llegar, al cierre, al famoso cierre de mes. Entonces, ¿cómo las vas a enfrentar? Ese es el juego externo. ¿Sí? Para poder lograr este juego y estar en armonía, en equilibrio, lo más importante es que el líder esté en sintonía, ¿sí? Esté en presencia. ¿Y cómo es esto? ¿No? Bueno, pues hay principios básicos que quizás les suene. El primero de ellos, ¿eh? Es el autoconocimiento. Y es conocerme. Si me conozco bien, seguramente las posibilidades de que yo enganche a mi grupo, a mi equipo de trabajo, a mis colaboradores, sean muy superiores si yo desconozco quién soy. Si yo les preguntara a ustedes si hay una palabra para definirse en cuanto a su carácter, temperamento, ¿qué dirían? ¿Qué pensarían? ¿Quién soy? Soy equilibrado, soy armonioso, tengo apertura, o soy enjundioso, soy autoritario, soy un capataz, a mí todos me hacen caso. Es decir, ¿qué tengo yo? ¿Verdad? ¿Cómo soy? E independientemente de cómo sea, es tener ese autoconocimiento. Segundo, la apertura, es decir, ¿cómo me voy a cómo voy a interactuar con los demás? Mis interrelaciones, ¿cómo son? ¿Sí? Se dice que el 80% de los problemas de una empresa, de una organización, son problemas de comunicación. Y son problemas porque no tenemos la apertura. Un simple ejemplo de apertura es aquel que seguramente han escuchado esto, ¿no? ¿Estás enojado? No. Caray. Excelente apertura, ¿verdad? Entonces, la apertura es importantísima para saber que la comunicación es una herramienta vital para podernos desenvolver de una manera más adecuada, más plena. Y el tercer concepto, la autodeterminación. ¿Qué tan determinante soy yo para llegar a mis metas? ¿Qué tan constante, tan preciso? A veces como jefes hemos podido ver, o tal vez nos ocurra, que vamos tras de una meta, de un objetivo, y el primer obstáculo, bueno, segundo obstáculo, tercero, no, por ahí no. Y damos marcha atrás, ¿verdad? Y a veces hasta nos olvidamos de eso. Entonces,
la autodeterminación. Un líder en sintonía, en presencia, tiene que tener autoconocimiento, apertura y el tercer concepto, la autodeterminación. ¿Cuáles son dentro de esto, dentro de este liderazgo, cuáles son los objetivos que persigue una organización? Pues una organización de cualquier índole, lo primero que persigue es dar resultados. ¿Sí? La determinación que uno, ¿verdad?, emplea, que uno maneja para dar resultados y cómo podemos, qué habilidades tenemos para empoderar a los demás también, para que den esos resultados, no solamente yo como líder. Otro objetivo es promover el cambio. La habilidad que tienen los jefes, que tienen los líderes para conquistar a las personas y que se generen cambios de fondo. ¿Sí? Uno más, tenemos también desarrollar a las personas. Y dentro de lo que es desarrollar a las personas, hacer que crezcan, es primero entender que las personas son el producto más valioso, es el capital intelectual, ¿no? Desafortunadamente en el entorno nacional esto no está muy bien valorado, ¿verdad? Pero realmente quien hace, quien propone, ¿verdad?, pues es la persona, son las personas, es el equipo, es el grupo. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hacer que las personas crezcan? Pues es a través de valores y creencias. ¿Por qué? Porque los valores y las creencias son la parte medular de la motivación de las personas. Las creencias es lo que motiva a moverse. ¿Sí? ¿Y cuáles son, ya entrando aquí en materia, más aún, cuáles son las características? ¿Cuáles son las cualidades, más que características, cuáles son las cualidades internas de un líder? Y aquí podemos ver la pasión, la visión, la ambición, la apertura, entre otras, la motivación. ¿Verdad? Pero, ¿quién me podría decir, los invito que me digan, quién cree que debería de haber por lo menos una o dos cualidades que para ustedes resultan imprescindibles tenerlas aquí? Sí. Ok, la pasión está, la apertura, para ti son importantes. ¿Hay alguna más que creas que debería de estar aquí? Ok. Seguramente, ¿cuántos de ustedes han tomado talleres, cursos, pláticas, etcétera, de liderazgo? Fácil la mitad, ¿verdad? Y seguramente han visto que en muchos de estos talleres nos dicen, si quieres ser un gran líder, tienes que tener estas cualidades, tienes que tener estas características, tienes que ser así. Y bueno, y resulta que a mí ya me contrataron, estoy en esa organización, en esa empresa, pero yo no soy nada de lo que aquí dicen que debería de ser como líder, ¿verdad? Entonces, ¿soy o no soy un líder? Entonces, vamos a ver que las cualidades internas, ¿sí?, aquí entraría lo que es si un líder nace o un líder se hace. Y hay ambas cosas, ¿no? Ahí podemos ver que hay personitas chiquititas, ¿no? Desde 3 años, 4 años, y son líderes, niños, niñas, son líderes en sus grupitos de juegos, ¿no? Y son los que guían. Hay un liderazgo natural.
pero en muchos que llegamos a las empresas, ¿verdad?, ya se nos da una estructura organizacional a cargo y ahora ¿cómo le hacemos? Porque ni yo los elegí ni ellos me eligieron, ¿verdad? Entonces es apelar a ciertas cualidades que tienen que ver con la pasión, porque es aquello que brinda energía y entusiasmo. También la visión, ¿sí?, para mantenerse enfocado a largo plazo. La ambición nos va a ayudar a mantenernos firme en cuanto a la visión, es decir, no perdernos, ¿eh?, seguir una ruta específica y también ir de acuerdo a los objetivos que perseguimos de manera individual, de manera personal. Y obviamente la apertura, cómo comunico, cómo transmito, cómo convenzo. Y hasta aquí podríamos pensar, bueno, ok, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer con este liderazgo que yo quisiera desarrollar? ¿Cómo le voy a hacer si tengo personas que son muy diferentes entre sí? Si tengo personas con diferentes valores, diferentes creencias, diferentes actitudes, temperamentos, ¿cómo le hacemos? ¿Sí? Y también podría pensar, ¿ya?, como una respuesta a preguntas tales que tienen que ver como cómo generar cambios, cómo generar los cambios necesarios, cómo lograr metas y objetivos, cómo tomar decisiones, cómo lograr la apertura y la escucha, cómo ser productivo, yo y mi equipo de trabajo, y también, ¿eh?, cómo aprender a ser un líder estratégico que genere cambios a fondo, cambios en profundidad. Todas esas preguntas se nos pueden venir a la mente, ¿verdad? Y la respuesta es que sí hay técnicas, sí hay herramientas. En lo personal, sí, mi experiencia me dice que en empresas grandes, ¿verdad?, donde se imparten cursos que tienen que ver con el empoderamiento, calidad de vida, desarrollo personal, etcétera, ¿sí? En estas empresas se generan cambios. ¿Por qué? Porque van dirigidos a la esencia de lo que es el ser humano. Ustedes seguramente podrán tomar cursos de Kaizen, Six Sigma, 5S, de Kanban, etcétera, ¿sí?, que finalmente son talleres, ¿sí?, de tipo o conocimientos de tipo técnico, pero los talleres que los van a enriquecer son aquellos que tienen que ver con su esencia, como seres humanos. ¿Y cuáles son esas herramientas? Esas herramientas requieren de una estrategia. Robert Dills, no sé si alguno de ustedes sabe quién es Robert Dills. ¿Sí? Ok. Robert Dills nos decía, ¿eh?, que para llegar a lo que es el liderazgo de clase mundial, el liderazgo que las grandes empresas ejercen, practican, ¿no?, se requiere de cualidades personales y de habilidades y desarrollar capacidades. Y yo me preguntaba, ok, ya nos dijiste lo que es el liderazgo, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo podemos realmente poner en práctica, ¿eh?, lo que yo sé y luego lo que yo quiero para ser un líder de primerísimo nivel? ¿Cómo le hago? ¿Y cómo le hago para enganchar a mi equipo de trabajo? Hay talleres también donde nos ayudan a formar equipos de trabajo, ¿sí?, y nos dan toda una fórmula, toda una receta, ¿sí?, al igual que en liderazgo, ¿sí? Pero resulta, la realidad nos dice que ya estás en un equipo donde tú no los elegiste, ya están.
El gran reto desde este punto de vista es que tú seas capaz de transformar ese equipo de trabajo, de hacerlo rentable, que te genere dividendos en todos los aspectos. Ese es el gran reto de un líder, ¿sí? Transformar ese equipo de trabajo. Y obviamente tenemos que partir de que en general la gente, el mexicano, es capaz, es competente, es productivo, siempre y cuando, ¿verdad?, tú seas capaz de hacer lo que lo sean y convencerlos de que lo son, ¿sí? De otra manera es muy complicado. Entonces, la estrategia que vamos a mencionar, ¿verdad?, aquí tiene que ver con los niveles neurológicos que nos mencionaba Diels, ¿sí? Robert Diels fue el creador de estos niveles neurológicos que tienen que ver con el entorno, que tiene que ver con las capacidades, los valores, las creencias y una identidad y una misión. Y vamos a ver aquí, ¿verdad?, que hay ciertas herramientas que nos van a permitir lograrlo. ¿Podemos generar líderes de primerísimo nivel? Sí, sí se puede. Aquí en México, sí. Empresas pequeñas, empresas medianas, sí se puede. Cualquier tipo de organización, ¿verdad?, se puede. En instituciones de salud, educativas, políticas, ¿verdad?, empresariales, en cualquiera existen personas capaces y competentes que podemos ayudarlas a transformar y transformar grupos de alto rendimiento. Pero la parte más importante es el líder. El líder es el primero. ¿Cuáles son las herramientas? Las herramientas que vamos a ver, ¿verdad?, tienen que ver con la congruencia. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Sí? Si aquí, en este centro, el principal valor es la apertura, ¿verdad?, el autoconocimiento, pero resulta que pues yo no quiero hablar de mí, y si me obligan, hablo, pero no digo cómo soy, pues en ningún momento estoy guardando el equilibrio y la congruencia con lo que aquí se maneja. De igual manera, en cualquier organización, en cualquier institución, tienes que tener la congruencia, el equilibrio y la armonía, que seas realmente capaz, ¿verdad?, de impactar en tu equipo de trabajo. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, pues primero tenemos que trabajar en una identidad, ¿verdad?, y esa identidad tiene que ver con el quién. ¿Quién? Pues yo, ¿verdad? Y va a tener que verse el estado deseado. El estado deseado es aquel en el cual tú quieres reflejarte, tú quieres verte a futuro. ¿Cuál es tu estado deseado? Pues donde yo sea un líder con ciertas características, pero que sea un líder que influye, que atrae, que acapara, que convence, ¿eh? Entonces, ese sería un estado deseado, ¿eh? Y la motivación. ¿Cuáles son las motivaciones internas y cuáles son las de cada uno de mis colaboradores? Tengo que identificar de manera muy clara qué es lo que los motiva, ¿sí? Y bajo esas circunstancias podré responder el quién. Después, trabajar con valores y creencias, que sería la respuesta al por qué y al cómo, ¿sí? De acuerdo a esas creencias, ¿verdad?, es la forma en que yo voy a darme el permiso, voy a establecer la dirección y sobre todo es qué acciones estoy haciendo. Y después, ¿ya?, en cuanto al entorno, el medio ambiente, ¿cuáles son las acciones que yo hago, ¿verdad?, cómo me estoy viendo ahí? ¿Eh? Y sobre todo, ¿cuáles son las limitantes que yo encuentro en mi entorno? Entonces, con estos tres aspectos podemos ir entendiendo que la estrategia que vamos a llevar a cabo
va a ser para crear una nueva identidad. ¿Sí? Tú eras un líder determinado, después del desarrollo de estas estrategias eres otro. Es decir, hay una identidad nueva, ¿sí? Donde hay una comunicación, ¿sí?, diferente, intrapersonal, ¿verdad?, y también inter con los demás. También vamos a ver que las creencias y valores ahora se han transformado después de aplicar estas estrategias. ¿Cómo? Pues ahora no tienes las mismas creencias. Ahora ya entendiste que como líder no tienes la verdad absoluta. Eso es cambiar una creencia. Que si yo no trabajo y que si yo no estoy, nadie trabaja. Esa es otra creencia. Si yo no soy el que piensa, nadie piensa aquí. Entonces, hay que transformar esas creencias para poder entender los cómos. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a convertir en un líder diferente? Y luego, ¿en dónde lo voy a hacer? ¿Sí? Pues esto lo voy a hacer para generar en mi entorno grupos productivos. Voy a generar también equipos rentables a través de un sólido liderazgo. Y de una manera más clara, ¿sí?, con los niveles neurológicos, vamos a enfocarnos a 3 aspectos concretos, que es el remedio, el cambio remediativo. Miren, en este nivel del cambio remediativo, ¿verdad?, donde están el entorno, las conductas y hábitos que tienen que ver el entorno, la influencia e impacto de la organización en mi persona. Hemos llegado a trabajar en empresas que nos cuesta mucho levantarnos para ir a trabajar. Pero también hemos estado seguramente en empresas donde queremos que ya sea lunes para empezar a laborar y que vamos llenos de energía. Entonces, ¿cómo ese entorno empresarial nos impacta en nuestros diferentes estados de ánimo? ¿Y cuáles son las conductas? Pues las conductas es que voy a esperar el mínimo, voy a desarrollar el mínimo pretexto para llegar más tarde, salir más temprano o no asistir. Esa es una conducta muy común. Otras conductas también tienen que ver con accidentes siniestros, ¿no?, que la gente seguido se enferma. Y aunque el medio ambiente aparentemente es sano, el entorno, ¿no?, pero sin embargo las personas se enferman seguido. Entonces, ¿cómo influyen, ¿no?, las comunicaciones? ¿Cómo son entre nosotros? En algunos lugares, dicen, el deporte nacional prevalece, el chisme, el rumor, ¿no?, la distorsión, hablar mal de uno del otro, o las guerritas departamentales. Entonces, hay talleres, hay aprendizajes que nos llevan a esos cambios remediativos, pero ahí nos quedamos. Es como un parche, ¿verdad?, como un curita en la herida. Va a haber cambios, vamos a un taller y pues nos convencen y por 5 minutos aplicamos lo que ahí vimos y después se nos olvida todo. Ese es un cambio, pues, un ligero remedio. Y mucha de la capacitación en México así se queda, con cambios remediativos, niveles muy superficiales. Pero hay otro nivel que nos dice Dills que se debe de generar un cambio generativo, es decir, generar cambios. Y esos cambios tienen que ver con las capacidades. ¿Cuáles? Las mías, ¿no? Si yo tengo mayor pasión, tengo mayor apertura, mayor motivación, si soy capaz de comunicar realmente los objetivos y las metas y de convencer y de influir, pues entonces estoy hablando de un cambio generativo. Y voy a hacer hasta lo imposible por convencerte, por influir, que tus valores cambien, que tus conductas cambien. Y si logro eso, estoy ya en un segundo nivel, en un cambio generativo. Pero con programación neurolingüística es llegar a fondo.
es no quedarnos en estos niveles, es llegar hacia un cambio evolutivo totalmente, generar una identidad nueva. O sea, podemos trabajar las estrategias, ¿ves? Y antes eres uno, después sales con una identidad diferente. Esas son las estrategias que vamos a trabajar y que puedas realmente tú generar una misión, no solamente en tu trabajo, lo más importante es una misión de qué, de vida, ¿no? Es decir, salirte de tu entorno y es algo que va más allá de ti, ¿no? Algunos dicen que va más allá de ti, pues sí, tal vez Dios, tal vez tus hijos, tu esposa, tu familia, tu religión, etcétera, pero que están fuera de ti y es ir tras de esa misión, ¿sí? Y ven, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es que tú seas capaz de ser incluyente, que incluyas a los demás, ¿sí? Fíjense, si hablamos de capacitación, una de las cosas más comunes que se da es que capacitación, los jefes deciden que va a haber capacitación, pero ellos no van porque ya son jefes. Los de abajo son los que deciden, ¿verdad? Los de abajo son los que participan en la capacitación, porque ya como jefe yo no necesito, ¿verdad? Entonces no me incluyo. Como yo soy jefe, ya sé, yo puedo, ¿eh? Yo controlo, yo domino. Tienes que ir tú, ¿eh? Entonces no hay inclusión. Respeto, ¿eh? El que seas jefe, pues está en un papel, en la única parte donde es superior es en el organigrama, en la estructura organizacional, ¿verdad? Pero como personas, ¿verdad? Tenemos que ser respetuosos de los demás, ¿no? Cosas tan sencillas como el por favor, ¿verdad? Y como jefe no se practica muchas veces. La otra es lograr apertura, ser abiertos totalmente. Realmente decir, algunos dicen que es asertividad, ¿verdad? Actuar de manera asertiva, pero realmente es poder decir lo que queremos decir, ¿no? Es un ejemplo de esto muy común, es un ejemplo, ¿no? En casa llegas y tu esposa te reclama porque pues, normalmente llegas a las 8, ¿verdad? Y ya son las 10 y te arma un San Quintín, ¿verdad? Si hubiese un nivel de apertura elevado, la pregunta sería, estaba preocupadísima por ti. Te quiero tanto que el pensar que algo te pudiera pasar, pues eso me tenía tan inquieta. Pero no llegamos a esos niveles de apertura. Entonces con estas estrategias sí seamos capaces de desarrollar esos niveles, ¿no? Y poder manifestar lo que hay internamente. Después, trabajar el reconocimiento. El reconocimiento tiene que ver, no solamente es el incentivo económico. Muchas veces hiciste un excelente trabajo. Oigan, hoy les comento que estoy muy contento de que David, mi gran amigo, esté aquí presente. Es un reconocimiento, ¿verdad? Entonces, no siempre es lo económico. Y el acompañamiento, ¿cómo voy a estar contigo? ¿Sí? Voy a hacer que tú sientas que cualquier tipo de problema, cualquier situación, yo estoy ahí. Yo estoy contigo, yo te acompaño, yo te ayudo, yo te apoyo. Y también tú me vas a apoyar y también tú me vas a ayudar, ¿sí? Entonces, al manejar estas estrategias, podemos estar en condiciones de tener un crecimiento realmente formativo como personas. Y que además esto me sirva en cualquier tipo de organización, bueno, hasta en lo personal, ¿verdad? Entonces, vamos viendo cuáles son estas estrategias. Y estas estrategias, obviamente, para que puedan funcionar, es cambiar pensamientos.
tener nuevos pensamientos, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de actuar. Y esto lo que va a hacer es que los tres procesos, el remediativo generativo, ¿verdad?, y el evolutivo, nos lleve realmente a transformarnos como líderes. Si nosotros estamos en condiciones de generar cambios hasta el nivel evolutivo, y no solamente conmigo, sino con mis colaboradores, vas a tener un equipo de excelencia, de altísimo rendimiento, comprometido, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos manejar, verdad? Una vez vamos a ver esto, pero vamos viendo que para poderlo hacer, para poderlo cambiar, ¿verdad?, vamos a generar personas altamente eficaces y productivas. Otros de los beneficios es que vamos a integrar equipos de trabajo poderosos, realmente poderosos. En Google dicen que los mejores equipos, como ejemplos, ¿no?, de alto rendimiento, están ahí. Y que son personas que han logrado establecer acuerdos sin establecerlos. Es decir, se identifican, ¿no?, de una manera no escrita, pero sí sentida, ¿no? Como ejemplo de esto es que hay una tarea donde hay un fuerte compromiso, ¿verdad?, donde tal vez sea algo muy nuevo y se les encomienda a algún equipo en concreto, y ellos saben desde ese momento que cuento contigo, cuentas conmigo. Sí lo vamos a poder hacer. Yo te voy a ayudar y yo sé que tengo toda tu ayuda. No está escrito, no está dicho, ¿sí? Pero ese es el nivel de entendimiento que tienen los equipos de alto rendimiento, ¿no? También vamos a desarrollar personal que se comprometa de una manera muy seria con los objetivos. Otro de los aspectos, ¿verdad?, es que vamos también a conseguir la autorregulación, ¿sí? Vamos a ver ahorita qué es la autorregulación. Mi estado emocional como líder siempre está en juego, ¿no? Decíamos en el juego interior, ¿eh?, el estado emocional es predominante. Y vamos también a ver de qué manera trabajo esas emociones. ¿Qué es lo que tiene que desarrollar un líder? Realmente un líder, ¿qué es lo que tiene que desarrollar? Digamos, bueno, pues tiene que desarrollar un rol para llegar a los objetivos. Sí, sería la respuesta más lógica, pero realmente lo que el líder tiene que hacer es aumentar, ¿verdad?, las capacidades, los recursos propios y los demás que le permitan guiar. Que le permitan guiar a quién, a su equipo de trabajo. Entonces, ¿qué recursos tiene que tener? ¿Verdad? Tiene que tener también una cultura de liderazgo. A veces, ¿a quién le cuesta trabajo delegar? De ustedes. ¿Sí? Entonces, el problema, cuando decimos, yo no delego porque no hacen, porque no pueden o no quieren, el asunto es que hay que trabajar con ese grupo de personas. Y el no delego no tiene que ver con los demás, tiene que ver conmigo. ¿Sí? Es control. Entonces, ¿qué tanto te ayuda el control? ¿Hasta dónde te ayuda? ¿Y qué pasa si confías? Y si te dijera en este momento que aquella persona en la cual casi no delegas, porque casi no confías, si es capaz de darte mejores resultados, ¿me creerías? Piensa por 2 segundos o 3, ¿qué tarea le puedes asignar y que lo comprometas? Algo donde tú estés cómodo con eso. Y vele incrementando ese nivel de tareas. Y te darás cuenta, ¿verdad?, cómo estás haciendo crecer a esa persona. ¿Y se puede? Sí, definitivamente sí se puede hacer crecer a las personas, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los aspectos, ¿no?
generar cultura colaborativa, desarrollar también cualidades específicas en uno y en los demás. Y también facilitador de toma de decisiones. A veces no dejamos que la gente tome decisiones. Y si toma decisiones, y se equivocaron, los corremos, los castigamos, los suspendemos. Entonces debe de haber un proceso en esa toma de decisiones que finalmente te lleve a que los colaboradores las tomen, aun cuando tú no estés, ¿verdad? Y finalmente hacer del trabajo algo retador para los demás, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos estar dentro de esta sincronización, dentro de este equilibrio, podemos también pensar que esas estrategias, ¿cuáles son? ¿De qué manera las vamos a aplicar? ¿En qué consisten? Esas estrategias, ¿verdad?, son la adquisición de herramientas en 4 vertientes, 4 aristas. ¿Cuáles son? Las que nos van a permitir realmente generar, desarrollar, formar líderes. Pues es a través de la comunicación, ¿no? La comunicación a través de los canales que manejo, si soy auditivo, soy kinestésico o soy verbal. ¿Cuáles son? ¿Verdad? A través del lenguaje corporal también. Entonces, si nosotros aprendemos estos lenguajes, vamos a estar en condiciones de ser más efectivos al transmitir, al emocionar, al contagiar, al conquistar a los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy adquiriendo habilidades de comunicación. Gestión de emociones es la segunda arista. ¿Cómo voy a desarrollar yo esas emociones? ¿Cómo voy a identificar? ¿Cómo voy a equilibrar? ¿Verdad? ¿Cuál es la emoción con la que en los últimos 15 días se han acostado y se han levantado? Y ojalá y fuese alegría, ¿verdad? Pero a lo mejor es otra. Entonces aprendemos a identificar las emociones y aprendemos a identificar sobre todo, ¿verdad?, la emoción oculta y a darle un reencuadre, ¿sí? Un reencuadre que nos permita, ¿verdad?, establecer entornos diferentes. Después vamos a trabajar con liderazgo efectivo. ¿Cuáles son los roles de un líder? Y vamos a trabajar con trabajo colaborativo. Estas 4 aristas son las que impactan en la formación, en el crecimiento, en el desarrollo de líderes. Y podríamos decir que mediante el seguimiento de estas herramientas, de estas aristas, aplicadas con técnicas y herramientas de programación neurolingüística, estaremos en condiciones, ¿verdad?, de obtener objetivos tanto personales como los de la organización, ¿sí? A veces no tenemos las herramientas suficientes. Llegamos a la empresa y ya está nuestro puesto, nuestro escritorio, nuestra silla, nuestra mesa de trabajo y nuestro equipo de trabajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuáles son los beneficios una vez que aplicamos en estas 4 aristas? En lo organizacional va a ser que vas a tener un capital humano congruente a los objetivos, congruente a la visión de la organización, ¿verdad? Vas a tener capital humano flexible, donde no haya esa rigidez, esa oposición a los cambios que constantemente se dan, más ahora, en la última década, cambios enormes que se están dando. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestro personal se adapte, que sea flexible, ¿verdad? ¿Qué vas a obtener también? Pues una cultura organizacional basada en la productividad, que te genere, tanto en lo interno como en lo externo, ¿verdad?, un clima sano, ambientes sanos, ambientes productivos. ¿Sí? En lo personal, ¿qué vas a tener? Pues vas a elevar tu autoestima. Un líder sin autoestima no puede ser un líder. ¿Qué vas a obtener? Vas a incrementar tus niveles de autoconocimiento, de quién eres, cómo eres. Te vas a entender mejor a ti mismo. Y si estás en esas condiciones y en esa posición, vas a entender a los demás,
vas a manejar perfectamente tu equipo de trabajo. Y si tienes un correcto manejo de emociones, de igual manera, ¿verdad? ¿Cómo le haces? Ustedes que tienen personal a su cargo y que es humano no todos los días levantarse al 110 o al 120%, pero que sin embargo desde el momento en que llegas te reciben con algún problema en la empresa. Alguien llega y se acerca porque tiene un hijo enfermo, porque su esposa lo quiere dejar, porque su novia le puso el cuerno o sabrá Dios qué, ¿verdad? Pero tienes que estar para ellos con ese estado emocional adecuado, ¿verdad? Y los cambios son la constante. Ese es definitivamente. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos tener estos cambios? Pues a través de ejercicios, a través de técnicas, de herramientas que se trabajan en programación neurolingüística. ¿Cómo se hace esto? Bueno, poderosos ejercicios perfilados a los objetivos. También identificando actitudes y patrones, los patrones de conducta, los que tienes hoy, los que tienes que modificar, porque tú quieres, ¿verdad? Y a cuáles vas a llegar. Y el tercero es que finalmente obtienes nuevos postulados de vida. Al llegar hasta los niveles neurológicos, ¿verdad?, de identidad y misión, sales con una identidad diferente como líder, ¿sí? Entonces, son nuevos postulados de vida. ¿Cómo se hacen? Pues entre otras técnicas, pues es a través de cuáles son tus metaprogramas de vida, ¿verdad? A través de conformación de objetivos, a través de cuáles son los filtros de información que estás utilizando hoy en día, cómo te comunicas, qué información filtras, también a través de las creencias y valores, a través de aquel postulado que dice, ¿no?, que el mapa no es el territorio. Entonces, todos estos conceptos son herramientas, ¿verdad?, que podemos trabajar para formar nuevos líderes, con las 4 vertientes mencionadas. Y finalmente, ¿verdad?, si haces que las personas cumplan sus metas y proyectos de vida, tú, y completen la frase. Y podría ser la respuesta: tú eres un gran líder, tú eres una persona que transforma, tú eres una persona que influye, tú eres una persona que conquista. Ustedes pongan el nombre que creen que debe de ser su punto de partida, su punto de aplicación, ¿sí? Y hasta aquí, ¿sí?, podemos concluir que finalmente las 4 vertientes, que son la comunicación, la gestión de emociones, el liderazgo efectivo y trabajo colaborativo, ¿no?, a través de estas 4 vertientes nos van a ayudar a formarnos, a capacitarnos. No hay una fórmula única. Hay que trabajar a fondo, modificar la estructura subjetiva, generar nuevos canales de pensamiento, ¿sí? Y solo así estaremos en condiciones de poder desarrollar líderes y formar grupos de altísimo nivel. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios son bienvenidos. ¿Todo quedó muy claro? ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? ¿Qué opinan? ¿Sí? Finalmente, esta es una metodología. Es una estrategia diseñada, ¿sí?, en base a programación neurolingüística. No es a través de un solo taller. Son una serie de talleres, ¿no?, que van a trabajar de manera profunda, ¿sí?,
que van en la formación y en la construcción de líderes. ¿Sí? Es ir realmente a modificar el entorno en el cual es real, en cómo nos movemos, ¿no? La cultura a la persona. No hay una cultura de liderazgo, ¿no? En general, hay excepciones, ¿no? Entonces, ¿y quién nos enseña a transformarnos, a cambiar? ¿Qué herramientas son las que podemos utilizar? ¿Eh? Y bueno, pues aquí están. ¿Preguntas? Sí. Antes que nada, muchas gracias por la ponencia, por la conferencia. Y en esta situación de liderazgo, el paralelismo que se encuentra en todo lo que comentaste de referente a los niveles neurológicos de Diels, a la hora de ponerlo en el plano de estrategia empresarial, es muy interesante lo que comentas en el sentido del desarrollo del líder, porque prácticamente son los mismos pasos que necesitamos seguir para el desarrollo estratégico de la empresa. Por consiguiente, si se trata, como comentas, del factor humano, de la persona y de la transformación de la persona, pues se le está apostando también a la transformación y desarrollo de la empresa. Entonces, ese liderazgo fuerte, pues es bien valorado en diferentes contextos, ¿no? En la parte del ISO es fundamental, en la parte de cualquier cambio, todos los procesos que comentaba, las metodologías que existen en procesos. Entonces, en tu experiencia, a la hora de implementar un poco, la pregunta es ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Procesos y demás, estrategia, visión, misión, valores que se quedan pegados, como decías al principio, en el privado, o trabajar con las personas primero. O sea, en base a tu experiencia, ¿cuál sería de las dos en la que hay que entrar? Pues la respuesta puede sonar un tanto obvia, pero creo que no, porque de repente se trabaja con la empresa y a la persona se le deja en segundo plano. Sí. Pero bajo tu experiencia, ¿cuál sería la forma de entrar mejor? Muy bien, muchas gracias. Mira, de hecho, el muy buen ejemplo, ¿no? El trabajar, por ejemplo, con ISO, ¿no? Que es todas las normas, ¿no? Para certificarte. Entonces, es un cambio de cultura prácticamente en la organización, ¿verdad? Todas las mediciones que tienes que llevar a cabo. Entonces, ¿cómo hacer estos cambios, ¿no? Y es interesante también cómo lo planteas tú, si es posible trabajar primero con la persona, o después dentro de lo que es la estructura, la visión, la misión, la cultura de la empresa, ¿no? Realmente está contemplado en la cuarta vertiente, en trabajo colaborativo. En trabajo colaborativo se parte de una visión, una misión y valores de cada empresa. O sea, no es, vaya, en esencia es poderlo llevar, pero es de acuerdo a la empresa. Cualquier tipo de empresa, ¿no? Puede ser educativo, pero ¿qué es lo que quieres que trabajemos, no? Tu misión va a ser diferente, es una empresa de servicios, ¿verdad? Pero una empresa productiva también, ¿cuáles son tus visión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión? ¿Tus valores? Pues se trabaja en la cuarta vertiente, en trabajo colaborativo. Porque pues para eso estamos. Todos tenemos que ir dirigidos hacia lo mismo, ¿sí? Entonces, sí está contemplado y va en paralelo, ¿sí? Sí. ¿Alguien más? La verdad que breve pero sustancioso. Yo me quedo con el tema de que el líder tiene la facultad de dos cosas, ¿no? De mantener a la gente en una línea, la que tú le vayas marcando, o darle la apertura a la gente para poder motivar a una apertura y donde puedas explotar todas sus capacidades, ¿no? El líder va a tener que tomar esa decisión.
si sigo una línea o la otra. ¿Cuál me va a dar mejores resultados? Yo creo que dependiendo de la empresa. Definitivamente habrá empresas en donde tengas que seguir una normatividad y no te puedes salir. Pero yo en mi ámbito, Sí, para mí es muy importante poder tener la apertura con la gente, la colaboración, pero sobre todo aprovechar todas sus capacidades, ¿no? Y esta parte, yo creo que haciéndolo con un método te va a permitir poder aprovechar el potencial de la gente. Yo veo, por ejemplo, los temas actuales en donde ya se está dando incluso la facilidad desde que desde tu casa puedas estar produciendo, ¿no? sí. Y eso permite a veces que seas más creativo, pero también a veces eso va en contra de una normatividad en la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que dependiendo de el área en donde donde te estés desarrollando, puedes aplicarlo. Para mí en lo personal, yo lo he hecho. Yo en algunos lugares donde he estado les he llegado a decir, yo no sé de qué se trata esto, pero ustedes sí. Entonces yo vengo a aprender de ustedes. Y si les das la facilidad a la gente de que se puedan desarrollar, ellos son los que te empujan, ¿no? Y los que te llevan a lograr los buenos resultados, ¿sí? Digo, yo lo veo, ahora sí que de aquí hay muchos temas más que habría que desarrollar para poder llegar a un punto exitoso, ¿no? Sí, sí, efectivamente, David, gracias. Tienes toda la razón. Y bueno, David, amigo mío, él maneja estos temas. También tuvo sus maestros, a Bandler y Grinder. Entonces, bueno, ya conoces un buen rato de esto también. Y efectivamente es como a través de la programación neurolingüística se puede impactar. No importa en qué grupo. Dicen que lo más importante para que exista un líder es que exista alguien más, ¿verdad? Por lo menos tiene que haber otro, ¿no? Entonces, sí se puede trabajar y efectivamente hay mucho que desarrollar todavía, ¿no? Para poder impactar, ¿no? Aquí estas son herramientas que obviamente pues en una hora no podemos desglosar todo lo que viene, pero las partes esenciales ahí están. Gracias, David. ¿Alguien más? ¿Usted? Ok. Bueno, pues solo me resta, no sé si hay preguntas aquí o... No, aquí en redes sociales no. Ok. Bueno, pues saludos a todos también. Si no hay más, les agradezco en mucho su presencia y pues estamos a sus órdenes aquí en el centro, que es un centro realmente impresionante, lo digo de todo corazón, ¿no? Porque aquí se aprende, se practica, ¿verdad? Todas estas herramientas y pues cuando uno empieza a practicar todo esto, la vida cambia, ¿no? El entorno es modificable en gran medida. Entonces, les agradezco en mucho su atención y más dudas, comentarios también, pues creo que seguimos ahí por redes, ¿verdad? Y cualquier comentario, pues es bienvenido. Ahí estamos. ¿Sí? Gracias.